soy el hermano Valdemar Aguilar Martínez, que este domingo me presento para predicarles el contenido de la lección número 26 del libro La vida de Jesús. El título de esta lección es El Espíritu Santo desciende del cielo. A ver, repítanlo conmigo. El Espíritu Santo desciende del cielo. La última lección de este libro tan interesante y de mucho contenido para ustedes desde enero de este año, que se inició cuando asistíamos presencialmente a la iglesia de Bellavista. Así es que me siento muy gozosa de poder presentarla a ustedes, pero espero que hayan aprendido mucho de la palabra de Dios durante esas 25 lecciones que ya fueron expuestas por muchos maestros y hermanos de la iglesia cada domingo desde enero de este año que iniciamos con la lección 1. Pues bien, inicio el mensaje de hoy con dos preguntas cuyas respuestas tienen que ver con lo que aprendieron ustedes el domingo pasado. La pregunta número 1 es la siguiente: ¿qué les prometió Jesús a los discípulos y a toda la gente que lo seguía cuando se fuera él al cielo? A ver, ¿se acuerdan? Sí, ya sé, estoy seguro que ya se acordaron. Bueno, él les prometió que les iba a enviar el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta número 2. ¿Cuántos días transcurrieron desde que Jesús ascendió al cielo hasta el momento en que el Espíritu Santo se presentó ante ellos? A ver, ¿recuerdan cuántos días? Muy bien, sí, fueron 7 días. En el transcurso de esa semana, los primeros 6 días, los discípulos y las demás personas que seguían a Jesús se habían estado reuniendo, ¿saben a qué? A orar. Luego, en el 7º día, ya se volvieron a reunir, pero ahora fue en el segundo piso de una de las casas donde habitaban algunos de esos hermanos que se reunían con ellos. Y nuevamente todos reunidos ahí estaban orando. Y de repente algo sucedió que ni se lo esperaban. ¿Saben qué sucedió? Pues que empezaron a escuchar ruidos como de viento soplando fuertemente. Toda la casa se llenó de ese estruendo. Momentos después, mientras permanecían sentados y muy sorprendidos por el estruendo, ¿saben qué sucedió? Pues el Espíritu Santo empezó a entrar en todos los que estaban reunidos, de tal forma que al estar hablando, platicando unos con otros, empezaron a hablar en diferentes idiomas. Durante esos días habían llegado a Jerusalén muchas personas, muchas familias, porque ahí se estaba celebrando un festival religioso muy importante. De tal modo que las personas, cuando iban pasando cerca de la casa donde estaban los apóstoles y sus seguidores reunidos orando, escucharon el estruendo que provenía de la casa. Y entonces las personas empezaron a detener y a rodear la casa, pues para ver qué estaba sucediendo ahí. Se sorprendieron porque a las personas que estaban adentro las escuchaban hablando en diferentes idiomas, en los idiomas que a ellos podían entender. Entonces, algunas personas de la multitud pues se preguntaron, ¿no son todos estos galileos? O sea, si que eran de Galilea, pues, debían haber hablado el mismo idioma, pero si vemos, lo que pasaba era que hablaban diferentes todos. Entonces, otra pregunta que se hicieron ellos fue, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestros propios idiomas? Pero otras personas también pues se empezaron a burlar y se empezaron a reír de lo que estaban escuchando, que hasta pensaron y dijeron, esos están borrachos. Cuando Pedro escuchó lo que las personas que estaban afuera decían, ¿saben qué sucedió? El Espíritu Santo comenzó a darle palabras apropiadas a Pedro para que pudiera hablarles a ellos. Entonces Pedro sale de la casa y se para frente a toda la multitud y con una voz muy potente empieza a hablarles a todos sobre cómo Jesús había predicado y había hecho milagros, había recorrido muchos lugares,
para predicar y para sanar enfermos y para hablar con él, con todas las personas que lo escuchaban. Él dijo, él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Entonces Pedro ya se sintió un poco más enojado y empieza a hablarles a las personas, porque entre ellos seguramente muchos de los que estaban ahí habían participado en juzgar a Jesús y en procesarlo y en la crucifixión. Por eso les dijo que muchos habían participado en esa crucifixión, clavando en la cruz a Jesús en sus manos y en sus pies. Por eso Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero algo asombroso sucedió, que Dios, su Padre, lo liberó, para que después de que había estado en el sepulcro 3 días, resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. Pedro le contó a la multitud cómo Jesús había prometido enviar al Espíritu Santo. Por esta razón, los seguidores de Jesús estaban hablando en diferentes idiomas para que pudieran hablarles a los demás y que los pudieran entender todo este mensaje tan importante de la vida de Jesús. Por esta razón, los seguidores de Jesús estaban hablando en diferentes idiomas, para que pudieran hablarles sobre Jesús a las personas que venían de todas partes de donde habían llegado. Cuando escucharon lo que dijo Pedro, muchas personas decidieron cambiar su corazón y su vida, y como también se enteraron que podían bautizarse, eso fue lo que hicieron, pidieron ser bautizados. Y también algo más, muchos querían seguir a Jesús. Y claro, esto acompañando a los discípulos y a todas las personas que iniciaron el recorrido por todas aquellas regiones predicando el Evangelio. Desde esa época entonces, el Espíritu de Dios ha estado no solo con los discípulos de Jesús al viajar predicando el Evangelio por toda esa región y por muchos otros lugares del mundo, sino que también en el transcurso de todos estos siglos que ya han pasado, en los que la palabra de Dios ha sido predicada por muchos misioneros, por pastores, por evangelistas y diferentes personas en las que el Espíritu Santo ha capacitado en esta gran misión. Bien, aquí termina mi mensaje del día de hoy y solo me resta hacerles 4 preguntas muy sencillas. Las respuestas no me las van a decir ahora, sino que ustedes a sus papás o quienes los acompañen en la casa, a ellos les van a contestar cada una de ellas. Viene la pregunta número 1. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar los discípulos y los seguidores de Jesús por el Espíritu Santo después de que Jesús regresó al cielo? Pregunta 2. ¿Qué estaban haciendo los discípulos y quienes los acompañaban cuando llegó el Espíritu Santo? Pregunta 3. ¿Qué sucedió mientras todos ellos estaban orando? Y pregunta 4. ¿Qué hizo Pedro? Bien, ahora solo me resta que terminemos con una oración. Vamos a inclinar nuestras frentes y a cerrar sus ojitos para orar. Omnipotente y buen Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que hemos tenido de exponer tu palabra y que todos los que la han escuchado, Señor, la puedan aprender y poner en práctica en sus vidas. Te pido que sigas bendiciendo a todos nuestros niños, que los cuides y los protejas de todo peligro y de toda enfermedad. Y que ahora que se acerca el año escolar, puedan prepararse para estudiar mucho en sus escuelas. Te estoy pidiendo todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo.